manos, ¿no? Acá está en 4 segundos, digamos que está un poco prolongada. Y en el abdomen se nota un abdomen inflamado, con ruidos tiroideos aumentados de intensidad, probablemente por la sangre que está ocasionando inflamación. En el tacto rectal se confirma melena, o sea, ya tenemos hematemesis más melena, ¿no? Una hemoglobina de 9.2 que está baja, no sabemos si la paciente tiene polimenorrea, que también pudiese explicar esa hemoglobina, y la endoscopía tiene lo que tiene, ¿no? La endoscopía dice de que esta paciente tiene una úlcera duodenal, ¿no? Úlcera duodenal, que es la más frecuente de la enfermedad ulcerosa péptica, de manera de que se confirma o se reconfirma este, el, el diagnóstico que nosotros tuvimos con solamente la anamnesis, ¿no? Gracias. Siga usted. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos centrarnos en lo que vendría a ser la fisiopatología de esta úlcera duodenal, que como mencionaba, viene a ser, bueno, en parte de la enfermedad de la úlcera péptica junto con la úlcera gástrica, ¿no? Y para eso vamos a centrarnos justo en la imagen de la balanza, donde vamos a tener tanto los factores agresivos como los factores defensivos. En el caso de los factores agresivos, van a ser aquellos que atacan y dañan esta mucosa del duodeno, ¿no? Los principales y más directos agresores sería tanto el ácido gástrico y la pectina que van a provenir del estómago y que, bueno, son corrosivos en sí. Pero también tenemos otros elementos que podría ser tanto el Helicobacter pylori y una de las causas más frecuentes de esta úlcera duodenal y también el uso de crónico de Aines, como se detalla en la imagen de abajo, ¿no? Estos fármacos inhiben las sustancias que van a proteger esta mucosa, ¿no? También tenemos otros factores tales como el estrés, que en sí, aunque su mecanismo va a ser complejo, va a alterar tanto la motilidad y el flujo sanguíneo, el tabaquismo, que va a irritar las defensas, el alcohol y ciertos alimentos picantes, ¿no? Que pueden irritar directamente esta mucosa. Incluso también el estrés oxidativo genera daño directo, ¿no? Y bueno, en el caso de los factores defensivos que van a proteger esta mucosa, vamos a encontrar tanto el esencial sería el moco, ¿no? Que va a actuar como una barrera física, el bicarbonato que va a neutralizar justo el ácido en la superficie de la mucosa, y las prostaglandinas que también van a ser importantes, que no solo van a proteger, sino que también van a estimular que haya esta producción de moco y bicarbonato y asegurar un buen flujo sanguíneo para esta reparación. Además, también van a existir enzimas antioxidantes que van a combatir el daño celular. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si estos factores agresivos tienden a superar los factores defensivos, ¿no? Acá, como vemos en la balanza, este se va a inclinar y ahí lo que vemos es el resultado de esa erosión de la mucosa duodenal. Justo como se observa en el corte de la imagen que está a la derecha, el revestimiento protector de nuestro duodeno va a empezar a deteriorarse y se va a producir una disrupción de esta barrera epitelial y estas células que son la primera línea de defensa se van a dañar y se van a perder, permitiendo que así el ácido y la pepsina van a penetrar más profundamente. Incluso algunas de estas células van a estar, bueno, van a entrar en la apoptosis, ¿no? Y acá es donde se va a ver una respuesta inflamatoria de parte de nuestro cuerpo. Acá van a intervenir distintas células inmunes, tanto los neutrófilos, los polimorfonucleares y los macrófagos, ¿no? Que van a ir reclutados a este sitio de la lesión, como se muestra en la imagen, y una vez ahí van a liberar tanto las citocinas y quimiosinas, tanto el interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta, y también va a haber participación de linfocitos. Bueno, es importante entender esta inflamación, que aunque lo que va a buscar es eliminar agentes agresor, tal como el caso del Helicobacter pylori, si vuelve crónica, paradójicamente también va a contribuir a este daño tisular, ¿no? Y así se creará un círculo vicioso. Ahora, la consecuencia de esta inflamación persistente y daño continuo es una alteración en los mecanismos de defensa y curación de la mucosa. Y así el tejido no va a poder repararse a sí mismo. Y estas citoquinas también que fueron liberadas no solo van a inflamar, sino que también puede causar cambios en la fisiología del duodeno, ¿no? Que van a afectar cómo se pueden mover estos intestinos, también la secreción de las sustancias protectoras y comprometer el flujo sanguíneo, que es lo que, lo que es necesario aquí para la reparación. Y bueno, este ciclo que va a haber de agresión, daño, inflamación, curación, que va a ser ineficaz, finalmente va a conducir a una progresión de la lesión y esto que el resultado final sería justamente el proceso de la formación de la úlcera, que ya no sería una lesión superficial en sí, sino que va a penetrar más allá de la capa muscular de la mucosa. Siguiente diapositiva. Y bueno, ya, vamos a ver en este gráfico que justo como comencé detallando, va a ser un desequilibrio entre estos factores protectores y estos factores agresivos, ¿no?
Acá luego vamos a ver que va a haber una erosión de la mucosa, como hablé, y va a haber esta erosión va a llevar tanto a una irritación de las terminales nerviosas, que justo van a estar en esta pared duodenal, y esto va a contribuir a síntomas tanto como un dolor epigástrico tipo ardor, que va a ser característico de esas úlceras duodenales. Y también va a haber una estimulación vagal, ¿no? Que puede causar síntomas tales como las náuseas y los vómitos. En el caso también habría este síndrome abdominal agudo, que muestra que una perforación visceral, ¿no? Que este ya es una complicación grave de la úlcera que va a erosionar esta pared del duodeno. Y más que nada, bueno, sería como una emergencia médica que se va a caracterizar por este dolor intenso. También va a haber una lesión vascular que va a llegar justo a estas hemorragias digestivas altas, que va a presentar justo estas manifestaciones que son la hematemesis, la melena, estos vómitos borráceos y, bueno, una hematoquesia, ¿no? Y bueno, esta hemorragia digestiva alta también va a tener como consecuencias de una anemia ferropénica y una sangre oculta en heces. Justo la anemia ferropénica es lo que nos detallaba en el caso clínico con una hemoglobina 9.2 en el caso de la paciente, ¿no? Y bueno, esta hemorragia digestiva alta también puede conllevar en el caso de la hipovolemia, ¿no? Donde se va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona para tratar de compensar estos niveles también que va a haber bajos de la presión arterial. Y va a haber una respuesta enérgica para tratar de una ir sobre la redistribución del flujo sanguíneo. Y eso es lo que se va a mostrar justo por este aumento de la frecuencia cardíaca que vimos que está un poco elevada y esta piel fría y sudorosa que hay también en el caso de la paciente, ¿no? Y bueno, eso sería por mi parte. ¿Cuál es la diferencia entre hematoquesia y melena? Usted o cualquiera de los presentes. Bueno, melena era las heces con sangre, pero en sí es como... O sea, todas las heces en sí se veían con sangre, como, justo como se ve en la imagen. En cambio, la hematoquesia eran como manchas de sangre. ¿Qué tiene esta paciente? ¿Tiene melena o tiene hematoquesia? Melena en el caso, porque justo cuando hacen el tacto rectal sale sangre en sí, lo que se ve en el guante. A ver, Flor, diga usted, Sí, doctor. complemento. En sí es, la diferencia va en lo que nos podría decir de dónde se origina este sangrado. Va mucho con la forma en cómo se presenta. Por ejemplo, la melena tiene este aspecto de ser em, de mostrarse sanguinolento, pero de forma opaca, como heces negras, porque este sangrado que se origina en nuestro tracto gastrointestinal es a nivel eh, gastrointestinal superior, como podría ser en este caso de la paciente, o es en sí en el caso de la paciente a nivel del estómago. En ¿Cuál es el cambio, tracto gastrointestinal superior? el esófago, el estómago y el duodeno, doctor. Yeyuno. Bueno, eso también entraría, pero lo que pasa es que A ver, mira, con vía la... digestiva, para ponernos de acuerdo, vía digestiva alta es del ángulo de Treitz, que es donde Ah, cambia entonces, el nombre de duodeno a bueno, yeyuno yo- hacia arriba. sí, Y hemorragia digestiva baja es del ángulo de Treitz hacia abajo, ¿no? sí. La melena necesita más o menos de 80 centímetros cúbicos de sangre y que se mantenga en la vía digestiva por lo menos 14 horas. De manera de que, por ejemplo, si yo sangro del colon o del ileón, no va a cumplir esas características. ¿Por qué? Porque es sangre que se ha oxidado, ¿no? Se ha oxidado esa sangre, está de color negro. ¿Por qué? Porque viene pues de muy arriba, del ángulo de 3 hacia arriba, Ujú, ¿no es cierto? Entonces ujú, es, es una deposición de color negro, de olor fétido, ¿no es cierto? Como brea, como brea. Eso se llama melena. La hematoquesia es un sangrado del sigmoides, del recto, ¿no? En el cual nosotros vemos sangre viva, ¿no? Sangre viva, que no ha sufrido este periodo de metabolización o de oxidación, etcétera, ¿no?
Entonces eso es característico, por ejemplo, en hemorroides, en compromiso del sigmoides, etcétera, ¿no? Y generalmente la hematoquesia baña las heces, porque no tiene, porque se une a ellas ya cuando están formadas, ¿no? A diferencia si el sangrado es más alto, que la sangre se puede entremezclar, digamos, con las heces, ¿no? Ujú. Entonces es importante que sepan esa diferencia. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. La, la úlcera péptica, es por un aumento de la acidez o por una disminución de los factores de protección digamos, en el estómago, ¿no? Cuando hay un aumento de la acidez, generalmente la úlcera está en el duodeno, que es la ocupación más frecuente, ¿no? Más o menos entre 70 y 80% de las úlceras pépticas están en el duodeno. En el estómago, más que todo, es la disminución de los factores de protección, ¿no? Por eso que en esta paciente, que de todos estos patrones de mala salud que llevaba, ¿cuál creen ustedes que ha sido el fundamental para que sangre, para que tenga esta úlcera? ¿Habrán sido los antiinflamatorios no esteroideos? Sí, Pregunta doctor. para cualquiera de los presentes. ¿Sí? Sí, sí, ¿Qué doctor. hacen qué hacen los antiinflamatorios no esteroideos? Va a disminuir las barreras protectoras en el estómago. Claro, disminuye eh, los COX-2, después las prostaglandinas, que tienen que ver fundamentalmente con la producción de moco y de bicarbonato. Eso disminuye. Pero eso tendría que ver sobre todo con una úlcera gástrica, ¿no? Úlcera gástrica. Seguramente ha influido, por supuesto, pero en menor medida, ¿no? Lo que más debe haber influido es el alcohol, ¿no? El alcohol, que aumenta la acidez, ¿no? Aumenta la acidez. Sobre un fondo crónico, ¿no? Porque esta señorita, esta paciente tenía ya una gastritis crónica, probablemente por todos sus patrones de abuso. Sobre ese fondo crónico, ¿no es cierto? Tuvo pues un consumo desmesurado de alcohol y eso descompensó, desencadenó, digamos, un cuadro más serio con una úlcera y el posterior sangrado, ¿no? Entonces, seguramente eso es lo que más debe haber influido, ¿no? El alcohol, sobre un fondo crónico, como explico, ¿no? Gracias. Sí, gracias, doctor. Entonces, vamos a continuar con la exposición. Susi, ¿puedes darle a la siguiente? Ya, gracias. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de los AINES, pero a nivel de la mucosa gastrointestinal. Justo ya veníamos hablando de o bueno, del metabolismo del ácido araquidónico y cómo es que los AINES tienen efectos sobre estas vías. Vamos a hablar específicamente de la vía de las ciclooxigenasas. Lo que va a suceder es que los AINES provocan la inhibición de la enzima ciclooxigenasa y sobre todo va a actuar pues esta inhibición a nivel de las COX-1. Lo que pasa es que a nivel fisiológico las prostaglandinas en las mucosas, en el caso de la mucosa gástrica, lo que hace es poder estimular la producción del moco y del bicarbonato, que van a ser pues esta barrera protectora del estómago. Y también las prostaglandinas se encargan de mantener un flujo adecuado de la mucosa, cosa que de esta forma se promueve tanto la reparación como la defensa de esta zona. Ahora, si nosotros vamos a aplicar AINES, lo que va a pasar es que se van a inhibir las prostaglandinas, estaríamos hablando de la prostaglandina y la prostaciclina. ¿Y qué haría? Pues todo lo contrario, si se promovía la estimulación de producción de moco y bicarbonato, en este caso se habría
disminución de este moco y del bicarbonato, y de esta forma pues también la defensa frente al ácido gástrico que se produce, em, no habría esa protección, y tampoco en sí eh, el flujo sanguíneo también se vería disminuido y también se afectaría la capacidad reparadora que tiene la mucosa. Bueno, y con esta acción lo que va a suceder es que se vea favorecida la formación de erosiones y úlceras gástricas y duodenales. Ahora, bueno, hay una relación dosis-dependencia, y eso quiere decir que pues el daño dependerá de cuánto va a ser la dosis y también de qué AINE se está aplicando. En el caso del ketorolaco, que es un AINE no selectivo, va a inhibir pues tanto a la COX-1 como a la COX-2. Y em, hay algo más que mencionar acerca del ketorolaco. Lo que pasa es que el ketorolaco tiene una naturaleza como ácido débil, y esto pues va a actuar directamente como un irritante sobre la mucosa gástrica. Aparte, también tenemos que mencionar que estos AINES van a tener factores potenciadores, como lo va a ser el tabaco, el alcohol, el uso de corticosteroides, entre otros. Así que a continuación se va a ver también cómo es que el tabaquismo y el alcohol, el caso de nuestra paciente, termina afectando y pues en este caso produciendo las úlceras pépticas. Para evitar la gastrolesividad de los antiinflamatorios, ¿tendríamos que inhibir los COX-2 o los COX-1? En este caso es el que actúa va a ser el COX-1, doctor. A nivel de, o sea, a nivel O sea, de las mucosas. a ver, usted quiere dar un antiinflamatorio que no afecte mucho, digamos, o menos, o que no afecte directamente a la mucosa gástrica. Y le dicen, escoja cuál de los dos COX quiere usted inhibir para que su estómago más o menos se proteja y también le calme el dolor pues, de la artritis que tiene en la rodilla, por ejemplo. ¿Cuál COX se tendría que bloquear, el 1 o el 2? ¿Se entendió la pregunta? El 2, doctor. El COX-2. Se bloquea el COX-2, cosa que el COX-1 sigue promoviendo la creación de prostaglandinas y así la protección de la mucosa gástrica. COX-2, efectivamente. Entonces, lo que hay es, ahora hay antiinflamatorios COX-2, es decir, que inhiben directamente estos receptores COX-2, ¿no? Y eso evitaría una mayor gastrolesividad, ¿no? Por eso que los inhibidores COX-2, por ejemplo, como el celecoxib, serían menos gastrolesivos, ¿no? Los más gastrolesivos son el ketorolaco y el piroxicam, que son no selectivos, ¿no? Ahora, acuérdense que solamente este efecto es sobre el estómago, nada más sobre el estómago, ¿no? Porque como los antiinflamatorios son, digamos, una de las drogas más vendidas en el mundo, le van a querer meter la idea que no solamente protege el estómago, sino protege el riñón y protege todo. Y eso no es verdad. No es verdad. Por eso que se ve tanta, por ejemplo, nefrotoxicidad por uso de antiinflamatorios no esteroideos. Usan algún antiinflamatorio que no produzca mucho daño al estómago, entonces están mal que bien, lo usan por mucho tiempo, sobre todo pacientes de la tercera edad, muchas veces indicado por un médico, ¿no? Y el problema se traduce en una nefrotoxicidad, ¿no? Al final, parecería ser de que convendría de que le afecte un poco el estómago para que deje la pastilla y no se afecte el riñón, ¿no? Gracias. Siga usted. Sí, doctor. Ahora seguiremos con lo que son, pues, los mecanismos de acción de, bueno,
en este caso, hábitos nocivos que tenía nuestra paciente. Empezando primero pues con el cigarro. Bueno, ¿qué es lo que produce el fumar, no? El tabaquismo en el caso de nuestra paciente. Pues primero empezamos con lo que es la alteración del fluido sanguíneo mucoso. Bueno, para acá aclarar primero, ¿no? Que el problema de fumar son los componentes tóxicos que tienen los cigarros. En este caso, pues mencionaremos a la nicotina. Esta nicotina pues va a actuar sobre las fibras nerviosas simpáticas, sobre los receptores nicotínicos, y esto pues va a provocar la liberación de la noradrenalina. Y una de las acciones de esta es lo que es la vasoconstricción a nivel gástrico y duodenal. Y esto como consecuencia va a tener que el flujo sanguíneo va a estar disminuido, y obviamente esto va a limitar lo que es la entrega del oxígeno y los nutrientes necesarios. Como segundo punto tenemos la inhibición de los factores defensivos. En este caso, pues el tabaco como tal va a afectar directamente a las células epiteliales de la mucosa. Entonces va a ocurrir que se va a inducir el estrés oxidativo, y esto va a reducir la producción de las prostaglandinas ya explicadas anteriormente, ¿no? Que tienen de la I2 y la E2, que tienen como fin la gastroprotección. También tenemos lo que implica el aumento de la secreción ácida, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que la nicotina también va a liberar lo que es la acetilcolina. Y esta acetilcolina va a tener acción sobre los receptores muscarínicos 3, ¿no? Que se van a encontrar en las células parietales, y pues estas las van a, bueno, van a ser más propensas a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Otro punto también es el deterioro de la cicatrización, pues la nicotina va a inhibir los factores de crecimiento endotelial y también este factor de crecimiento. Estos de acá van a impedir que el proceso de cicatrización ante cualquier daño mínimo se lleve de manera correcta. Esto ralentiza el proceso, haciendo que pues el daño incidental sea acumulativo. Y bueno, también como otro punto tenemos la sinergia con el Helicobacter pylori. Esto sobre todo es todo lo que ya mencioné combinado, añadido con la reducción de la producción del moco, del moco protector y del bicarbonato. Esto va a hacer que el ambiente se vuelva propenso para que el Helicobacter pylori pueda establecerse y pueda sobrevivir. Y bueno, como añadido aquí tengo una imagen, porque cuando hablamos de cigarrillo, lo primero que pensamos es en la afectación que tiene a las vías respiratorias, al corazón, incluso al cerebro, pero muy pocas veces hemos visto cuál es la incidencia que tiene esta sobre la mucosa gástrica y duodenal. Bien. Ahora pasaremos a lo que son los mecanismos de acción del alcohol. El alcohol pues va a ser más directo. Va a ser más directo, y pues lo que va a hacer es que va a alterar la permeabilidad a la mucosa, a las células que están debajo de la mucosa. Esto va a generar un estrés oxidativo, y lo que va a aumentar que se secreten lo que son las especies reactivas de oxígeno. Como otro punto tenemos que también en este caso va a haber la inhibición de las prostaglandinas, como ya se mencionó, ¿no? Van a inhibir la enzima COX-2, lo cual va a inhibir la producción de protectores gástricos. También tenemos pues que va a estimular la secreción ácida. Y pues nuevamente esta va a estimular a las células parietales, lo que va a promover también la liberación de gastrina y acetilcolina, haciendo que siempre esta liberación de ácido gástrico pues aumente. Y también tenemos que hay una disminución de la defensa antioxidante. Por ejemplo, tenemos lo que son los superóxidos dismutasa y el glutatión peroxidasa, que son antioxidantes importantes. Al disminuir esto, también se ve disminuida la defensa que va a tener el cuerpo ante las especies reactivas ya resultantes del daño epitelial. Y nuevamente también todo esto combinado va a hacer que este hábito nocivo haga posible que el Helicobacter pylori pueda pues quedarse, ¿no? En el estómago, producirse y, bueno, ya llevar a otras complicaciones gástricas. Eso sería todo en cuanto al mecanismo del tabaquismo y del alcohol. Bueno, yo les voy a hablar un poquito más sobre lo que viene a ser la hemorragia digestiva. Y aquí justo como el doctor mencionaba al inicio,
tenemos que tener en claro bien la diferencia entre hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Y como mencionó también, la forma más rápida de diferenciar dónde está dónde sería sistema digestivo alto y sistema digestivo bajo sería en el ligamiento de Treitz entre el duodeno y yeyuno, ¿no? Justo ahí les puse un versus donde, donde está la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Normalmente en la hemorragia digestiva alta vamos a ver una clínica donde vamos a ver melena y hematemesis, y en una hemorragia digestiva baja vamos a ver hematoquesia y rectorrea. ¿A qué nos referimos con melena? Como, bueno, ya mencionamos también anteriormente, eran las heces negras con un olor desagradable, pero ¿por qué son negras? Es por debido a la oxidación de la sangre de la hemoglobina, y como esta sangre se produjo en el tracto gastrointestinal alto, superior, esto va a causar que tenga un largo recorrido para que esa sangre se vaya oxidando. A diferencia de la hemorragia digestiva baja, como la hematoquesia, que vamos a ver que es una sangre más rojiza, más brillante. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente está fresca. Fresca porque como se ha hecho en el sistema digestivo bajo, en el tracto gastrointestinal inferior, este recorrido de la sangre y el tiempo para oxidarse es mucho menor. Y por eso hay la diferencia entre melena y hematoquesia. Hematemesis, bueno, es el vómito en la sangre, vómito con sangre, normalmente también en el sistema digestivo alto. Y la rectorrea viene a ser la sangre roja directamente del recto, ¿no? Que puede ser sola o también puede ser con heces. Bueno, siguiente diapositiva. Ya. Este es un cuadro comparativo entre la alta y la baja en cuanto a la etiología. En el anterior también mencionaban que justo la etiología, la principal causa de una hemorragia digestiva alta viene a ser las úlceras pépticas. Eh, Vamos a tener dos tipos de úlceras pépticas, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. La úlcera gástrica normalmente, mayormente en adultos mayores, y la duodenal en pacientes jóvenes. Después tenemos la por varices esofágicas o gástricas. Esta es la que principalmente va a dar la mayor mortalidad, cerca del 20% de mortalidad. Y bueno, esto es por la cirrosis, ¿no? Ah, También tenemos a la angiodisplasia, que es un trastorno degenerativo de los vasos. Bueno, otro importante vendría a ser de aquí, ah, en las altas, vendría a ser ya, el síndrome de Mario-Lewy-Weiss, que principalmente, bueno, da mayormente por un síndrome de vomitador, porque hay en en algunas situaciones donde hay se vomita de manera repetitiva, como de repente en un alcohólico, o también en las mujeres embarazadas, ¿no? Y podría ocasionar esta laceración y esta hemorragia digestiva alta. Bueno, la baja, que no es el caso tal cual de nuestro caso clínico, pero para poder ir mencionándola, aquí vamos a tener lo que viene a ser por diverticulitis, que, bueno, es más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Y sí, aquí nos referimos a diverticulitis en el lado derecho. eh, y estos van a caracterizar por ser masivas, indoloras y autolimitadas. También hemorroides, que son las más frecuentes, y angiodisplasia, que pueden ser masivas, indoloras y recidivantes. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Para continuar un poco la fisiopatología, si tenemos una pérdida sanguínea mayor a 500 centímetros cúbicos, lo que va a causar en nuestro cuerpo es que hay un menor retorno venoso y una disminución de la presión arterial. Y nosotros vamos a recordar que tenemos que tener en nuestro cuerpo, nuestra presión arterial tiene que ser normalmente estable. ¿Para qué? Para que este transporte del oxígeno haga un correcto intercambio con los tejidos y se elimine también el CO2, ¿no? Y si es que hay una disminución de presión arterial, va a haber esa alteración en la perfusión de los tejidos, lo cual va a llegar a causar una hipoperfusión.
Al haber esta hipoperfusión, se van a activar diferentes sistemas, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual va a intentar aumentar esta volemia, va a intentar subir la presión arterial, y también aparte se va a liberar también catecolaminas como la dopamina y adrenalina. Si es que este sistema no logra compensar, o no se logra aumentar esta volemia, este, por la pérdida sanguínea por las hemorragias, lo que va a causar es un choque hipovolémico. Y, y lo que podría llegar a causar es un paro cardiorrespiratorio. Siguiente diapositiva. También, bueno, ya mencionaron más o menos esto también, de cómo más o menos influyen los AINES, pero para resumir, tenemos aquí lo importante, justo hay capa de mucosa gástrica, y en la parte subepitelial tenemos la presencia de la microcirculación, se va a liberar las prostaglandinas, y esta es la manera donde nuestro cuerpo se protege del entorno ácido, por así decirlo, ¿no? Liberando el bicarbonato, la mucosidad, y lo que va a hacer el AINE, que está justo en la siguiente imagen, es inhibir esta prostaglandina, ¿no? Inhibe el COX-1, inhibe el COX-2 y va a inhibir la prostaglandina, lo que va también a haber una disminución en la secreción del bicarbonato, de este moco, de este, de este moco, ¿no? Que sirve como protección, y esto va a tener un efecto en el daño a la mucosa, ¿no? Aquí justo también menciona el Helicobacter pylori, que va a liberar unas respuestas inflamatorias. Lo que va a causar, va a ser un daño directo en en la mucosa, y bueno, este daño directo va a causar la hemorragia, ¿no? Bueno, más o menos ese es el resumen de cómo serían las hemorragias digestivas, tanto altas más que todo. ¿Cómo se protege el Helicobacter pylori de ser destruido por la acidez gástrica? Por la enzima ureasa, doctor. ¿Cómo así? ¿Qué hace la ureasa? Creo que sintetiza un compuesto antiácido para inhibir, ¿no? el acidez del ácido gástrico, creo. Bueno, tiene que estar seguro usted, y claro, está hablando como las abuelitas, ¿no? Claro, secreta un antiácido, eso es una cosa hasta lógica, pero ¿cómo? ¿Qué antiácido? ¿De qué manera? Cualquiera de los presentes, por favor. Lo que hace el Helicobacter pylori es convertir la urea, ¿no? La urea que su fórmula es CONH22, en amoníaco, que es una sustancia básica. Amoníaco más CO2, ¿no? Más CO2. Por eso que el test de la ureasa, el test del aliento que se hace para diagnosticar o para el seguimiento de infección por Helicobacter pylori, lo que mide es la formación de CO2 como consecuencia de esta reacción. El amoníaco es una sustancia básica, entonces el Helicobacter, que es un bacilo, se rodea de un halo básico, ¿no? Que lo protege el medio ácido en el cual se desarrolla, ¿no? Y, y por qué produce gastritis? Fundamentalmente porque disminuye los factores de protección, ¿no? La producción de moco, la producción de bicarbonato, muy parecido a los antiinflamatorios no esteroideos. Gracias. Bueno, en cuanto al diagnóstico, para hacer el diagnóstico de la úlcera péptica, en este caso primero tenemos que dar más enfoque a la anamnesis. Y aquí es usualmente investigar, ¿no? Los antecedentes del paciente, el consumo, si consume aspirinas, antiinflamatorios, que son los AINES, bebidas alcohólicas, mate, café y tabaquismo, ¿no? En este caso, en nuestro caso fue pues tabaquismo, AINES y consumo de alcohol. Estos están usualmente muy asociados a la úlcera péptica y usualmente la edad tiene que ver mucho, ¿no? En los pacientes jóvenes más frecuente es
que tengan úlceras duodenales y en los pacientes mayores es las úlceras gástricas. Ahora, ¿cómo podríamos diagnosticar así con una certeza, una sensibilidad del 90%? Pues es la endoscopía, ¿no? El VEDA. Este procedimiento de elección es para el diagnóstico de úlcera péptica. También nos puede ayudar para hacer biopsias y diagnosticar infección por Helicobacter pylori. Y también y sus lesiones asociadas, ¿no? Como gastritis atrófica, metaplasia intestinal, cáncer de estómago, linfoma, etc. Ahí abajo les puse en imagen cómo se hace este procedimiento. Siguiente, por favor. Ahora, no solamente es el diagnóstico, la úlcera péptica no solamente puede ser por AINES, tabaco o alcohol, sino también puede ser por Helicobacter pylori. En este caso hay dos métodos, ¿no? Los invasivos y no invasivos para detectar, dar un diagnóstico. En cuanto a los métodos invasivos, pues el método de referencia para este diagnóstico es la endoscopía con biopsia. Y en los no invasivos, como el doctor anteriormente ya lo dijo, es la prueba de urea expirada, que es muy sensible y prácticamente esta es específica, ya te indica, ¿no? Prácticamente la gente, que aquí sería, con esto ya detectas que, bueno, con gran certeza que esta es una Helicobacter pylori, ¿no? Y bueno, la serología también te ayuda a confirmar, es muy bajo costo y no es específica para el diagnóstico de infección, porque los anticuerpos tardan mucho tiempo en desaparecer. Entonces, en pocas palabras, los métodos no invasivos, la prueba de urea expirada, ¿no? Es el descarte para sí o sí detectar el Helicobacter pylori. Bueno, hoy en día también se usa en radiología, pero ya no es tan eficiente. Eso sería todo, muchas gracias. ¿Cómo usted diferencia clínicamente? Usted ha puesto ahí anamnesis. Entonces, ¿cómo diferencia clínicamente una gastritis de una úlcera? No, este señor tiene gastritis, no, este tiene úlcera. ¿Cómo puede usted llegar a esa diferenciación? Clínicamente hablando, ¿no? No me va a decir una endoscopía, porque claro, la endoscopía, No, es no, serio. pero clínicamente, ¿cómo? Ajá, por el aspecto físico, creo yo, por los dolores, por el dolor, creo, en el epigastrio, en la zona epigástrica. Usted todo cree, doctor. Ajá. Todo es usted es yo creo que es así, creo que no, pero tiene que estar seguro, doctor. A ver, diga usted cómo Ya, diferencia una gastritis de una úlcera, clínicamente. El dolor es uno, a ver, dígame. la El intensidad del dolor en dolor. la gastritis es así, en la El- úlcera es asá. en el caso de la gastritis, el dolor es leve a moderado, y en caso de la úlcera ya es moderado a grave. Ese es uno en el caso del dolor en el abdomen, en la zona epigástrica. Ese sería uno. Se ve que usted no sufre de gastritis, pero usted es muy joven, ¿no? En realidad la gastritis también tiene la intensidad del dolor eh, puede no diferenciarse y de hecho no se diferencia mucho en cuanto a intensidad en, entre gastritis y úlcera, ¿no? Ujú. Es muy parecido. A ver, la gastritis, el dolor es fundamentalmente postprandial, ¿no? Después de comer. Yo como y me produce dolor. Eso es característico de la gastritis. Eh, a diferencia de la úlcera, que el dolor es preprandial. Inclusive la comida me calma el dolor, ¿no? Me lo calma, ¿no? Me lo calma. Después, bueno, la gastritis se puede acompañar de otros síntomas asociados, como puede ser exceso de salivación, reflujo gastroesofágico, dolor retroesternal, ¿no es cierto? Y por supuesto que la úlcera tiene mayor posibilidad de sangrar y pudiese haber también síntomas y signos como consecuencia de el sangrado, ¿no? Como los que se ha visto en ese paciente, que es la hematemesis, la melena, el trastorno del estado hemodinámico. Inclusive antes en la semiología antigua, lo que se hacía era, había una prueba con, con un vaso de leche, ¿no? Que el paciente le hacían consumir un vaso de leche y si es que aparecía el dolor o el dolor
iniciaba era pues fundamentalmente gastritis, ¿no? En cambio, en la úlcera el dolor calmaba con la leche, ¿no? Calmaba con la leche. Entonces es muy importante el análisis, doctor, porque de eso se va usted a guiar, ¿no? No solamente si es que está en la punta del cerro, sino si es que está usted en el mejor sitio donde, que pudiese estar, al final el aspecto clínico es el fundamental, ¿no? Si no, usted va a tener un endoscopio y va a ser de 100 endoscopías que hace, ¿no es cierto? 50 o 60 las hace usted por gusto, porque no tiene, digamos, un primer diagnóstico correcto o adecuado, o no tiene bien claro cuáles son las indicaciones para hacer una endoscopía, ¿no? Sobre todo de emergencia. Gracias. Gracias a usted, doctor. La radiología no le eche usted, usted no la trate con tanto desdén, ¿no? Por ejemplo, la tomografía es importante para, para diagnosticar eh, enfermedad ulcerosa, ¿no? Y hay un examen muy simple que usted lo puede hacer en sus serums, ¿no? Que pide usted una radio, cuando hay sangrado y cuando hay perforación, ¿no? Pide usted una radiografía parado al paciente en bipedestación y lo que va a encontrar es aire por debajo de los hemidiafragmas, ¿no? Como consecuencia del aire que ha salido del estómago hacia el hemidiafragma, ¿no? En el caso de una perforación. Entonces, sí ayuda, ¿no? En muchas situaciones, imagínese que trabaje en un sitio donde no hay endoscopio, por ejemplo, ¿no? Entonces, le va a ayudar mucho sobre todo para iniciar el tratamiento, etcétera, ¿no? Gracias. Doctor, una consulta. Y las escalas de IMSS 65 score y la escala de Blatchford, ¿esas son una vez ya se sabe ya que es una úlcera? ¿O en la anamnesis ahí mismo, gracias a esas escalas, podemos saber si, o asegurar que era una úlcera? A ver, no conozco esas escalas. ¿Las puede repetir, por favor? Ay, es que yo había encontrado dos escalas, que una era la AIM 65, y son evaluación por puntos también, que evalúa la albúmina, el estado mental alterado, la presión sistólica y su edad. Y Ah, no, también pero la escala eso, de eso Black. esa escala, por ejemplo, disculpe usted, que está indicando sería para ver si es que hay sangrado, ¿no? Si es que hay Ah, ya, esa es sangrado, una vez. ¿no? Ah, ya. Porque hay trastorno, me está hablando usted de hallazgos de trastorno hemodinámico, ¿no? La AIM 65. ¿Y la otra cómo es, por favor? La Glasgow, la escala de Glasgow Blatchford, que ¿Cómo evalúa es la esta? urea, la hemoglobina, ácido melena, 5P. Entonces, las dos son de sangrado, ¿no? Sepa usted que el sangrado por úlcera péptica es, es cada vez menos frecuente, ¿no? Tenga usted en cuenta que en la bodega de la esquina usted va a encontrar un antiácido, ¿no? Va a encontrar un antiácido. De manera que lo que más va a tener frecuentemente es gastritis o úlcera sin necesidad de que sangre, ¿no? Sin necesidad, el sangrado, como consecuencia de estas complicaciones, está en franca disminución. Generalmente, por ejemplo, la gastritis, el sangrado por gastritis se presenta en pacientes en muy mal estado general, generalmente hospitalizados, en UCI, etcétera, que tienen un sangrado, pues, por una lesión aguda de mucosa gástrica o algo por el estilo, ¿no? Igual es la úlcera, tendría que ser un paciente muy descuidado. Entonces, lo que va a diagnosticar generalmente usted es úlcera o gastritis. Sangrado, claro, hasta inclusive es más sencillo diagnosticar un sangrado, ¿no? Que, como le vuelvo a repetir, es cada vez menos frecuente, ¿no? Gracias. Ah, sí, sí entiendes que como justo había encontrado esa información y hablaban justo de una preendoscopía,
quería saber si es que, como era preendoscopía, que si era, que ya uno aseguraba que era úlcera péptica, porque también habían úlceras que, como usted menciona, no tienen sangrado, eh, Que son la tienen una mayoría, capa de ¿ah? fibrina, si no me equivoco. Que son la mayoría. O sea, la mayoría de veces yo voy a tener úlcera y voy a tener un dolor preprandial, voy a tener dispepsia, pirosis, etcétera, ¿no es cierto? Y no voy a sangrar, probablemente nunca, ¿no? Eso es la mayoría de veces. El sangrado es una complicación de una úlcera o de una gastritis, una complicación que cada vez se presenta en forma menos frecuente, ¿no? Entonces, igual que gastritis, a partir de determinada edad lo sufre pues qué sé yo, el 99% de las personas, sobre todo si viven en una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, pero digamos los que sangran pues son poquísimos, ¿no? Porque es una complicación, ¿no? A eso me refería. Ah, ya, entiendo, doctor, gracias. Gracias. Con lo que ustedes se van a encontrar es con una gastritis o con una úlcera. Y entre gastritis y úlcera, digamos, la gastritis le gana pues por frecuencia en forma, digamos, por varios cuerpos a la úlcera, que es menos frecuente, ¿no? Entonces, sangrado, claro, presentan el caso para evaluar toda la fisiopatología, pero si hablamos de frecuencias es menos frecuente, pues, ¿no? Un sangrado por úlcera o por gastritis, ¿no? Gracias. Ahora sigue